Buenos días, buenos días. Estamos este día para predicar la palabra de Dios. En esta mañana tendremos la meditación en el libro de Mateo 25, 1 al 13, bajo el tema Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Como ya dijimos antes, el tema es las 10 vírgenes. El propósito de esta parábola, hermanos, hermanas, es prepararnos para el encuentro con Él. Usted sabe que cuando dos personas están comprometidas al matrimonio, ambos se preparan. En el cielo se están preparando las bodas del Cordero y en la tierra la iglesia se prepara para ir al encuentro con el esposo. La iglesia será la esposa y Jesucristo el esposo. Pero no quiero que hayan controversias ni morbosidad en estas frases, porque sabemos que la iglesia representa a la esposa, porque Dios murió en la cruz del Calvario por la salvación de la humanidad entera. Pero los que han estado en entrega absoluta, con su corazón dispuesto a estar obedeciendo, sometiéndose, sujetándose a la palabra de Dios como iglesia, hace el papel simbólicamente de una esposa, preparándose para el encuentro glorioso de ese día tan hermoso que todos esperamos con ansias, pero preparándonos con nuestras vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Y el esposo, que es Cristo, está preparando las bodas del Cordero allá en los cielos. Las vírgenes que representa la iglesia, ¿verdad? Es la novia. Pero aquí podemos ver dos tipos de vírgenes, de personajes. Habla de 5 vírgenes prudentes y habla de 5 vírgenes insensatas. Las prudentes son los creyentes verdaderos en la iglesia. Las prudentes, los prudentes, esas son las vírgenes prudentes. Los que han estado sometidos, obedeciendo constantemente la palabra del Señor, los que han estado esforzándose a caminar, a perseverar en medio de todas las circunstancias que puede sucederle a un hijo de Dios, como iglesia. Y podemos ver que esas 5 vírgenes estaban preparadas. Ellas tenían sus lámparas encendidas y tenían consigo aceite. Aceite, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Las lámparas encendidas, eran estudiosas de la palabra, vivían pendientes de estar creciendo en conocimientos de la palabra de Dios.
Usted sabe que en el libro de Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, ellas tenían sus lámparas encendidas, llenas de aceite, porque eran personas muy prudentes, dedicadas en la obra de Dios. Ellas no miraban para los lados ni hacia atrás, ellos solo tenían su mirada puesta en el blanco que es el Señor Jesucristo. Su mirada era para el cielo y solo agachaban su cabeza para adorar, para orar, para gemir, para clamar en la presencia del Señor. Muchas personas no están de acuerdo con esta enseñanza. Ellos creen que es otro tipo de enseñanza la que se puede encontrar en este pasaje, pero es una parábola de 10 vírgenes, 5 preparadas, 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, aquí en la palabra de Dios nos muestra que son las que representan las personas que van a la iglesia constantemente, quizás no se pierden ni un culto, pero es solamente una costumbre, una religiosidad. Tal vez lo hagan porque las vean, tal vez lo hagan porque quieren presumir de que ellos sí dedican el tiempo al Señor. Bueno, en eso solo Dios juzga, ¿verdad? Las insensatas son las personas que solo visitan las iglesias, que así como entran, así salen. Fueron a la iglesia, hubo una buena predicación, un momento de adoración, y así como entraron, salieron. Cuando las lámparas están encendidas, estas lámparas representan la palabra de Dios y el aceite representa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace obra regeneradora y transformación, y la transformación la ponían en la palabra. Cuando ellas estaban listas, estaban esperando al esposo para recibirlo, y ellas tenían algo en común. Todo mundo que está deseando que venga el Señor, y supuestamente hasta han pensado en tener los mejores trajes para recibir al Señor. Esta parábola nos enseña en una parte la salvación y la otra parte no. Una de ellas nos representa que ellos habían cuidado el regalo hermoso de la salvación. Habían estado perseverando constantemente, estudiando la palabra, buscando la presencia de Dios, anhelando los frutos del Espíritu Santo, y ellas estaban tratando de agradar únicamente a Dios. Ellos no pensaban en el que dirán. Usted sabe que a los cristianos se nos critica como fanáticos, se nos critica como personas protestantes que estamos en desacuerdo con las demás creencias de las demás congregaciones, pero la sana doctrina nos enseña que Cristo salva, sana y pronto viene, y Él bautiza. Cuando usted acepta al Señor Jesús, usted es sellada por el poder del Espíritu Santo. Luego baja las aguas en testimonio a la fe que hay en usted públicamente, se bautiza y luego empieza a dar los primeros pasos como una persona que sirve en la obra del Señor. Qué bonito es estar en la presencia del Señor. Qué bonito es participar en la lectura de la palabra, aprender de ella constantemente y saber que lo que se está haciendo es porque tiene un propósito en la vida de nosotros, que es transformarnos. A través de la palabra somos transformados, somos regenerados, y a través del Espíritu Santo nos da la fuerza para seguir adelante, y Él es el que nos convence de todo pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos enseña, el que nos guía. Estas mujeres prudentes, estas vírgenes prudentes, actuaban cuidadosamente. Había una razón en ellas, el por qué tenían que estar velando. Y la razón era según Cristo, velando por la venida del Señor. Ellas estaban velando, y ellas lo que estaban haciendo no lo estaban haciendo en vano.
¿Estás tú velando? ¿Estarás tú velando? ¿Estás tú preparado para el encuentro personal con Dios? ¿Estás tú listo? ¿Ya tienes listas tus lámparas encendidas? ¿Ya tienes tú listos de qué manera estás agradando al Señor? ¿Estás tú convencido con la palabra? ¿Qué piensas tú de la venida del Señor? ¿Qué piensas tú con tu vida? ¿Qué estás haciendo? Recuerde que en la vida del cristiano, ya hablamos la vez pasada, las personas están simbolizando dos simientes. Y aquí están, en las 10 vírgenes hay dos simientes. Una de ellas es el que oye la palabra y la hace y dice que la compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Y que cuando desciende la lluvia y vienen ríos y soplan vientos y golpean contra aquella casa, no cae porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa? Cuando esta casa que habla en Mateo 7, 24 al 25, habla de dos simientes, la casa de la prudente, del hombre prudente, la mujer prudente, se edificó sobre la roca. Cuando vinieron los problemas, los sufrimientos, las pruebas, las enfermedades, la pobreza, la falta de empleo, la falta de que nos amen y todas esas cosas, golpearon contra nosotros, golpearon, pero no caímos para la gloria del Señor, porque nuestra casa está fundada sobre la roca, como la está fundada el simbolismo que hay acá de las dos simientes. Pero ¿qué pasa con las 5 vírgenes insensatas? Es cuando que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice que la va a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron una ímpetu contra aquella casa y cayeron y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas parábolas, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí hacemos una pausa. Las vírgenes prudentes son las que en este pasaje de Mateo 7 el Señor dice de las personas prudentes que construyen su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Vienen los problemas, viene todo lo que venga, toda la incertidumbre que al ser humano no le gusta. Vienen las pruebas, pero como nuestra vida está tomada de la mano del Señor, no nos deja caer Él, porque nosotros hemos tratado de buscar más de Él y Él nos toma fuerte de la mano. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Y diré yo a Jehová, castillo mío, ¿en quién confiaré? Solo en Él podemos confiar. Entonces, cuando vienen los problemas, nosotros solo confiamos de que Él no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos con el problema. Y cuando vienen todo ese tipo de problemas, nosotros no caeremos, porque el Señor nos sostiene, su mano nos sostiene. Y las insensatas, las 5 insensatas, que no tenían aceite y sus lámparas ya casi se les apagaban, es cuando ellas estaban yendo a la iglesia, pero no hubo una entrega, no hubo una disciplina, no hubo una responsabilidad. Así como iban a la iglesia, así salían, nunca pusieron atención a la palabra, no la atesoraron, no le dieron cabida en su corazón. Entonces esa palabra nunca se enraizó dentro de ellas. Y entonces ellos simbolizan las personas que no construyeron su casa sobre la roca, sino que sobre la arena. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los problemas, cayeron. Los problemas, cuando vino, como dice la parábola ahí, de los insensatos que construyeron la casa sobre la arena, vinieron las corrientes de agua, vino los fuertes vientos y la sopló sobre sus casas y cayeron. Cuando vienen los problemas fuertes a nuestra vida y no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, no estamos enraizados en la palabra de Dios, no estamos en una vida de entrega con nuestro Dios, los problemas, en vez de acercarnos al Señor, nos alejan y caemos con facilidad, porque somos insensatas.
no hemos buscado la presencia de Dios, no hemos dado cabida a la palabra de Dios, no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, poniendo sus frutos en nuestros corazones para que podamos tener una vida llena de paz, una vida llena de amor, una vida en la cual usted y yo podamos, no porque nos vean, sino que la gente mirará nuestro testimonio, mirarán los frutos que hay en nuestra vida. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, pero no es que vamos a estar ahí solo espiando al hermano y nos vamos a descuidar de nuestra vida. Más bien, preocupémonos por nosotros mismos y hagamos lo mejor que podamos hacer para poder estar bien enraizados en la palabra de Dios y que los frutos de Dios a través de su Espíritu Santo moren en nuestra vida. Así que aquí ya miramos los 2 cimientos que representan las 10 vírgenes, 5 prudentes que construyeron su casa sobre la roca que es Cristo Jesús, y las 5 imprudentes que edificaron su casa en la arena y cuando vinieron los problemas se fueron. Ahora quiero que me sigan en Mateo 25, versículos 6 y 7, a ver qué nos dice. La palabra de Dios nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquellos que tienen por tardanza la venida del Señor, dicen la palabra de Dios, que Él no es que tarde su venida, sino que está dando tiempo para que nos arrepintamos, para que busquemos de Él, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero aquí estaban cabeceando y se estaban durmiendo. Y cuando a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí va a haber un gran acontecimiento. Aquí va a haber un gran acontecimiento. Cuando todo ojo le verá, dice la palabra de Dios, cuando Él aparezca con las nubes allá arriba en los cielos. Y ahí es donde vamos a decir: Cristo vino y su pueblo se llevó. Ahí vendrá la tribulación para todos aquellos, para los que creyeron y para los que no creyeron. Los que creyeron pues estarán muy contentos porque llegó el momento de partir y de ir a la boda del Cordero. Y para los que no se prepararon, los que estuvieron dudando, los que se durmieron, los que no hicieron nada por mejorar en su vida espiritual, que solo eran visitas, solo visitaban las iglesias, quizás solo iban a ver cómo vestían, solo iban a ver quién predicaba, cómo cantaban y todas las cosas. Entonces ellos estaban vacíos. Entonces ese día, cuando el Señor venga por su pueblo, se quedarán. Y ese tema se tocará en otro tema. Pero sí, las 5 vírgenes prudentes representan el pueblo de Dios preparado para ir con el Señor, y las insensatas, los que solo eran visitas y no se afirmaron y no edificaron, no hicieron nada para estar preparados para la venida del Señor. Los que están preparados dice que saldrían a recibirle. Entonces, el estado espiritual de la iglesia. ¿Cómo puede una persona decir que está bien cuando no está haciendo bien las cosas? ¿Cómo puede una persona decir yo soy cristiano si no está haciendo bien las cosas? Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ella serán quemadas. Pero antes de todo esto, aquellos que están cabizbajos, que están desanimados, que ya no quieren ir a la iglesia, que van de vez en cuando, no tengan por tardanza la venida del Señor. Es por amor a usted y por amor a mí que Él ha retardado su promesa de venir, porque Él quiere que todos, Él tiene paciencia con nosotros, Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere. Ahora bien,
¿Está preparado para salir a recibir al Señor? Cuando aparezca en las nubes, ¿está preparado? Deberíamos de estarlo. Las cosas de Dios no son juguetes, con Él no se juega, con las cosas de Él no se juegan. Vamos a ver qué nos dice en Apocalipsis 19:6. Quiero que me acompañen en Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué bonito es poder estar nosotros seguros de que si nosotros hemos hecho la voluntad de nuestro Dios, las cosas serán de una manera diferente. No permitas que se cierre la puerta. No lo permitas. Fíjese que a veces nosotros somos no sé cómo decir la palabra, que estamos viendo las maravillas del Señor y seguimos dudando. Aquí estamos viendo lo que dice, ¿verdad? Que se oye como una voz, una gran multitud, pero es que todos están contentos con la venida del Señor. Ahí en el libro de Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio a Juan y está escrito en Apocalipsis para que llegara a nuestros oídos y pudiéramos leerlo nosotros también. En el versículo 10 del 19:10 nos dice: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en el 11 nos dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y en el 12 nos dice: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y allí ahí podemos ver que estaba hablando de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale la espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Quiero llevarlos a Mateo 7:21 de nuevo, a ver qué nos dice en Mateo 7:21. Acompáñenme. Mateo 7:21. A ver qué nos dice la palabra de Dios. En Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se cierra la puerta, hermano. Se cierra la puerta, porque no hubo, como le digo, una entrega total, no hubo sinceridad con lo que se hizo, no hubo nada de eso. Entonces, las mismas palabras que se les dijeron a las 10 vírgenes allá,
En Mateo 25:12, más él respondiendo dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí en el 10 dice, por mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. No permitas que se cierre la puerta. Hay una oportunidad para ti hoy. Busca del Señor. Hay una oportunidad. Busca de Dios. Pide ayuda a Dios para que te ayude a perseverar y a no desmayar. No desmayes. Sigue adelante para que el día que el Señor venga en las nubes, tú puedas estar en la lista de los que se irán con Él. Que Dios nos ayude a perseverar, que Dios nos ayude a mantenernos firmes, que Dios nos ayude a no ser como aquellos que van a ser ignorados en aquel día porque solo fuimos un bulto en la iglesia. Nos vanagloriábamos que íbamos todos los días al culto, pero estábamos como los sepulcros vacíos. Solo dábamos una apariencia, pero no era nada de eso. Actuábamos imprudentemente, nuestra casa estaba construida sobre la arena y cuando venían los problemas nos alejábamos, nos enojábamos con Dios y dejábamos de ir a la iglesia. Ya no queríamos orar, ya no queríamos cantarle al Señor, ya no queríamos nada ni leer la Biblia. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender la palabra. Que el Señor nos ayude a poder perseverar, nos ayude a hacer su voluntad, a someternos en Él, a ser edificados día a día a través de su palabra, a ser llenos de la presencia del Espíritu Santo y que los frutos puedan ser manifestados en nuestra vida, los frutos del Espíritu Santo, porque los frutos son los que hablan, no somos nosotros, son los frutos que son del Espíritu Santo en nuestra vida, esos son los que van a hablar, esos son los que van a decir quiénes somos en realidad, porque los frutos del Espíritu son amor, son gozo, son paz, son paciencia, benignidad, son bondad, son fe, son mansedumbre, son templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así es que si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que el Señor nos libre de todas esas cosas porque eso no es de Dios. Que el Señor añada bendiciones en su santa palabra. Señor mi Dios, estoy de nuevo ante tu presencia para darte gracias, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea agradable a tus ojos. Ayúdanos a ser como las vírgenes prudentes, que ellas estaban preparadas con sus lámparas encendidas y tenían aceite suficiente. Queremos ser capacitados a través de tu palabra y queremos ser llenos del poder del Espíritu Santo y que puedan ser manifestados los frutos de tu Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en medio de toda esta sociedad hay situaciones que incomodan, pero que seas tú, Señor, poniendo ese espíritu de paciencia en nosotros para poder soportarnos los unos a los otros. Que pueda haber en nosotros primeramente el fruto del amor, el de la paciencia, el de fe, el de gozo, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, para que nosotros podamos ser agradables ante ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y ayuda, Señor, que la palabra tuya haya cabida en nuestros corazones para que podamos dar frutos de arrepentimiento y poder estar preparados para las fiestas del Cordero. Gracias te doy en esta mañana. Te pido que me uses como un instrumento agradable a ti y todo para tu honra y tu gloria. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús te doy a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.